Hola, soy Alejandra y vamos con la lección número 57 de un curso de milagros, correspondiente a las lecciones, al repaso de las lecciones número 31 a la 35. Pero antes vamos a colocar estas lecciones en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su paz, desde su armonía, y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús y en pro de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La primera es: no soy víctima del mundo que veo. La segunda es: he inventado un mundo que veo. La tercera: hay otra manera de ver el mundo. La cuarta: podría haber paz en lugar de esto. Y la 35, que es la quinta: mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo. Entonces les voy a poner un ejemplo. Resulta que yo he contado esta historia y también la pueden ver en los diferentes diarios. Es un par de gemelos y estos gemelos idénticos nacieron en una familia disfuncional en donde su papá era un alcohólico, un abusador, un golpeador, donde era drogadicción, lo que ellos veían. Su mamá era alcohólica también, prostitución, y los dos gemelos crecieron a la par. Resulta que por cosas de la vida y por elecciones, no por cosas de la vida, por elecciones personales, uno crece y se convierte en un doctor exitoso, tiene una familia con 2 bellos hijos, y el otro crece y ese día están para ponerlo en la silla eléctrica porque ha cometido muchos crímenes, porque ha cometido robos, violaciones, asesinatos, etcétera, etcétera. Y entonces cada uno cuenta su historia. Entonces acá: no soy víctima del mundo que veo. ¿Qué nos dice esta lección? Que es el repaso de la 31, ¿cierto? Pues básicamente que juntos tuvieron la misma familia y cada uno eligió desde o el ego o desde el amor, desde el Espíritu Santo o desde el miedo. Entonces vamos a mirar el desenlace. Entonces cada uno de los muchachos, cuando le preguntan ¿por qué te convertiste en doctor? Y él dice: porque mi familia era una familia alcohólica, con droga, con prostitución, con golpes, con abusos, y yo quería en mi vida no ser eso. Y entonces yo elegí hacer las cosas bien, empecé a trabajar, a estudiar, yo vendía cositas en los paraderos de los buses, luego alguien me ayudó, bueno, todo lo que le pasó en la vida, y terminé siendo doctor. Y yo quería que mis hijos no vivieran lo que yo viví, tener una esposa maravillosa, yo quería tener lo que no tenía en mi infancia. Entonces decidí que eso quería para mi vida. Entonces empecé a hacer las cosas bien, honestamente, siempre elegí la verdad, el amor. Y estaba el otro gemelo. Entonces le preguntan ¿por qué? Porque mi vida ha sido un desastre, yo soy víctima de todo el mundo, mis papás eran unos agresivos, drogadictos, locos, a mí me golpeaban, y pues si a mí me golpea el mundo, yo también golpeo. Entonces cuando tuve la oportunidad de robar, yo robé, cuando tuve la oportunidad de asesinar, yo asesiné, y cuando yo tuve la oportunidad de violar, yo también violé. ¿Y qué? Esa pero fue el mundo lo que me hizo así. Entonces, cuando vemos las dos caras de la moneda, dos muchachos gemelos idénticos, cada uno con un destino, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? Y entonces ahí se caen muchas teorías que es por culpa de la familia, el papá, la mamá, el abuelito, ¿cierto? Entonces, el primero: entonces no soy víctima del mundo que veo. ¿Qué significa? Hay una causa y un efecto, ¿cierto? Y yo genero a través de una causa un efecto. Y ese efecto tiene que ver con las situaciones que yo vivo. Si yo elijo desde el amor, ¿qué situaciones voy a tener? Si yo elijo desde el odio, desde el miedo, desde el sufrimiento, ¿qué experiencias voy a tener? ¿Listo? He inventado el mundo que veo. ¿Y cómo? A través de todas esas emociones que yo mando. Y como yo soy energía pura, lo que el Padre Celestial me quiere decir es: vuelve a intentarlo desde el amor, vuelve a elegir desde el amor. Entonces, ¿qué pasa con algunas personas? Siempre terminan haciéndolo desde el miedo, y me pongo en ese ejemplo porque yo, cuando tenía quizás una pareja o quizás un jefe agresivo, yo me ponía a pelear, a pelear, a pelear, a pelear, y terminaba un mundo de sufrimiento. Cuando una vez me di cuenta que siempre estaba reaccionando, defendiéndome, atacando, pues ¿qué tenía que hacer? Simplemente decir: esto no me corresponde a mí, no voy a cambiar a mi jefe, no voy a cambiar a mi pareja, no voy a cambiar a nadie, y quedarme tranquila. Pero yo siempre reaccionaba, entonces me volví reactiva y no proactiva. ¿Y cuál es la diferencia entre ser reactiva? Pues reaccionamos desde el ego, y entonces sacamos rabia, fuerza, comparación, maltrato, juzgamiento. Ser proactiva es decir: un momentico, yo acá ¿cómo puedo aportar? Si este tipo es agresivo, ¿cierto? Y yo puedo aportar paz, pues simplemente yo aporto paz oyéndome
de este trabajo, o simplemente en un momento que esté más calmado, yo le voy a decir que no estoy de acuerdo con sus planteamientos, ¿sí? Pero no me voy a poner a atacar. Entonces, es mirar cómo hemos actuado, ¿cierto? Y eso pasa, después les voy a colocar otro ejemplo, pero hoy estamos hablando de estos chicos. Entonces, él ha inventado el mundo que veo, porque pues obviamente a través de mis pensamientos, de mis palabras, de mis emociones, de mis acciones, pues yo genero esas situaciones hasta que van subiendo de nivel. Cuando nosotros no entendemos, es como cuando nuestra mamá nos dice que, ojo, si no te comes esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto, y la vida nos va subiendo como de nivel, ¿cierto? Y al final nos va a pegar un regañito bien grande, ¿cierto? Hasta que entendamos. Pues así es la vida, nos va mostrando pequeñito, 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 hasta que ya no lo soportemos, tocamos fondo y ahí tenemos que salir. Entonces, antes de que tocamos fondo, miremos cómo estamos reaccionando a esas situaciones. Entonces, hay otra manera de ver el mundo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el gemelo? Que tiene una pareja bonita, que es feliz. Pues dijo, yo no quiero que mi vida sea una repetición de lo que yo viví. Yo quiero hacerlo diferente. Y entonces voy a hacer las cosas correctamente. Y esa fue la forma de ver el mundo, ¿cierto? Entonces, si yo solamente estoy juzgando, siendo agresiva, diciéndole al otro que cambie, diciendo que la vida es injusta, que yo soy víctima, pues eso es lo que voy a obtener. Pero si yo en cambio cambio la actitud y empiezo a concentrarme y trabajar en mí, a saber cómo elevo mi paz, mi amor, mi alegría, mi armonía, y cada uno sabe, porque nosotros traemos talentos de otras vidas. Hay gente que es demasiado amorosa, demasiado dulce, demasiado pacífica, y tú lo vas a saber porque a ti te lo han dicho. Eres muy tierna, o eres muy amoroso, o eres muy cariñoso, o eres tan honesto, y te lo han dicho 1000 veces. Pues aprovecha esas virtudes, porque sobre esa tú tienes que cimentar las otras, porque ya la tienes. Entonces, la 34, ¿podría ver paz en lugar de esto? ¿Qué fue lo que hizo el gemelito que es doctor, ¿cierto? ¿Puedo ver paz? Un momentico. Dentro de mi paz yo voy a trabajar todo para lograr mi sueño, ¿cierto? ¿Qué fue lo que no ha hecho el otro? El otro se llenó de odio, de dolor, de ego, y fue su elección elegir desde ahí. ¿Es malo o bueno? No, es su nivel de evolución. Algún día lo va a hacer, en otra vida, o quizás si la vida le hubiera dado otra oportunidad, la hubiera hecho acá. Pero es su nivel de evolución y él es el que elige la experiencia que quiere vivir. Mi mente es parte de la de Dios porque soy muy santo. Entonces, esa parte sí que me gusta. ¿Por qué? Recordemos que Dios es la luz infinita y Él nos crea a su imagen y semejanza, con los mismos atributos. Por lo tanto, nuestra alma, que es energía pura, es el 99.9% de energía, amor y todas las virtudes. Cuando venimos a la materia, solamente somos el 1%, pero se nos olvida con el velo del olvido, porque si no, imagínese uno acordándose de las vidas pasadas y de todo lo que ha hecho, de todo lo que no ha hecho, y bueno, toda la carreta sería terrible. Entonces, como se nos olvida esto, creemos que no somos santos. Creemos que estamos apartados de Dios, que somos culpables, que la vida está contra nosotros, que el otro es malo, que yo soy bueno, que yo soy malo, que el otro es bueno, etc. Pero lo que nos dice acá es, si tú estás hecho de Dios, ¿qué eres? Eres inocente, eres santo, eres amoroso. Por eso el Padre Celestial nos dice, yo te amo tal y como eres. Te equivocas, no hay problema, yo estoy también contigo ahí, porque tú cometes solo errores de pensamiento. Y esos errores de pensamiento lo puedes corregir cuando mañana, pasado mañana, cuando la vida te vuelva a presentar la misma oportunidad. Pero corrígelos porque te los estás dando cuenta. ¿Y cómo lo corriges? A través del perdón. Ahora, si no podemos perdonar, pidámosle al Espíritu Santo, ayúdanos a perdonar, danos el don de perdón, porque no puedo. A mí me pasó eso. Yo no podía perdonar. Y un día, de verdad, de tanta depresión, de tanta rabia que tenía, recuerdo que me subí a un taxi y en el taxi un señor estaba escuchando el Minuto de Dios. Y en el Minuto de Dios una señora estaba diciendo que no podía perdonar, que ella era muy católica, muy creyente, pero que no podía perdonar, y se dio cuenta que ese don del perdón se lo tenía que pedir al Espíritu Santo, porque a veces creemos que somos solos. Otra vez vuelve el ego y nos juega una mala pasada. Entonces yo dije, ve, tan loco, ¿será que lo intento? Pues lo intenté.
y empecé a decirle al Padre Celestial que por favor me ayudara a dar el don del perdón porque yo no podía solo. Y de un momento a otro, por mi petición, porque Él respeta mi libre albedrío como nos lo respeta a todos, mágicamente perdoné. También me arrepentí porque cuando vino el perdón, también algo que es el Espíritu Santo, viene a mi mente los recuerdos que cada vez que yo quizás dije una mala palabra, quizás que yo herí, quizás me traicioné haciendo cosas que no debía, quizás humillé, quizás hice cosas, manipulé. Y entonces cuando me di cuenta también me arrepentí y dije, Señor, ayúdame a no volverlo a hacer porque sé cuánto duele, ¿cierto? Y cuando tú puedes hacer como un balance de tu vida y darte cuenta que muchas de las cosas se ocurren porque tú generas una energía, pues ya el otro no es culpable sino un maestro. Ya el otro uno dice, él actuó así porque yo actúo así. Gracias, Señor, por mostrarme ese maestro. ¿Listo? Entonces cuando nosotros entendemos que nosotros somos santos porque somos hijos del Padre Celestial, que Él no nos juzga, que Él simplemente nos ama y nos dice, vuelve, inténtalo, hijo mío, mira, te voy a poner otra pruebita, ¿sí? ¿Cuál es la pruebita? Qué sé yo, si tú, qué sé yo, tienes una mala relación con tu suegra, otra pruebita. Entonces yo les cuento la historia para acabar, que esta me parece maravillosa y la he contado varias veces. Una chica odiaba a su suegra. La odiaba porque esa suegra era controladora, fastidiosa y todos los defectos, de acuerdo al pensamiento de ella, tenía su suegra. Y entonces ella dice, ay, ¿cómo me deshago de mi suegra? Yo no me la aguanto. Y todos los días peleaba con ella, se decían malas palabras, terrible. Entonces ella entiende que hay un brujo en la ciudad. Y ella dice, mi mamá, voy para donde el brujo para que le haga algo y, jue madre, acabe con mi suegra. Y entonces se va para donde el brujo y le dice al brujo, por favor, brujo, deme algo para acabar con mi suegra. ¿Y por qué quieres acabar con tu suegra? Entonces él dice, porque es que ella es mala, es descontroladora, es insoportable, me dice que tengo que hacer todos los días, pero además le mete cizaña a mi esposo, bueno, todo lo malo. Entonces dice, bueno, yo te voy a dar un pequeño venenito, ¿sí? Pero por favor, tienes que hacerte amiga de tu suegra, porque si no la gente va a sospechar que tú le hiciste ese veneno. Necesito que le eches una gotica diaria. Y por ahí en una semana ella ya está en el otro mundo. Y ella se va toda contenta, esconde su frasquito de veneno y empieza a ser amorosa con su suegra. Y todos los días le daba esa gotica. Y en esa parte de intentar ser amorosa, porque eso es lo que pasa cuando fingimos, terminamos convirtiéndonos en lo que fingimos, pues ella empezó a comprender que la señora era controladora, porque no era por controlarla, sino por cuidarla, para que no le pasara nada, porque la veía como una hija, que los consejos que le daba el esposo era trate bien a la muchacha, ciertas cosas, y ella se da cuenta que puede verla de otra manera. Fingió tanto que terminó viendo las cosas de otra manera. Y entonces vio que su suegra amorosa, que había sufrido mucho por la muerte de su esposo, que le había tocado crear 10 hijos solita, que le había tocado ahorrar mucho, trabajar mucho, entonces ya se medían las cositas porque pues no había sido una persona abundante, que era una persona que no quería arreglarse porque le daba miedo conseguir un hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella dice, ay, Dios mío, ¿yo qué hice? Ahora quiero a mi suegra, ¿yo qué hago? Y ella se va corriendo a donde el brujito y dice al brujito, por favor, ayúdeme, yo no quiero que este veneno actúe, yo ya se lo di todo. Y mira que yo no quiero que se muera porque ella es una persona maravillosa, especial, de todo. Y le dice, mira, yo no soy un brujo, simplemente soy una persona que está juzgada como brujo. Pero realmente lo que yo quería hacer era que tú vieras de otra manera a tu suegra y vieras la bondad, el amor, y vieras de otra manera, veas que Dios está también en tu suegra. Entonces con eso acabo la lección. Y cuando nosotros podemos ver a las cosas de otra manera y podemos saber que somos santos y que todas las personas son santas a pesar de sus errores de pensamiento, a pesar de sus caídas, que cada uno estamos en un nivel de vibración y que no es malo poner límites en ese nivel. ¿Por qué? Porque si una persona está en modo mentira y yo ya estoy, digamos, en modo simplemente no quiero mentir, pues yo voy a chocar con energía. Entonces, ¿para qué me peleo con eso? Simplemente me alejo desde la paz, desde el amor y desde el agradecimiento. Ahora, si yo estoy en modo, qué sé yo, juzgamiento y el otro no quiere juzgar, pues también tengo que respetar su libre albedrío porque no soy Dios. Yo no me puedo sentar en el altar de Dios y decir quién es malo, quién es bueno, yo soy perfecto, el otro. No. Cada uno tiene su propio camino. Por eso el curso de milagros es tan lindo. No hay maestros acá. Acá solamente hay seguidores. Y hay seguidores, habemos, porque hay conmigo, seguidores del Espíritu Santo.
que es el que nos muestra la verdad de nuestra alma, que es el que nos dice, el Padre es amor, actúa desde el amor, vuelve, corrige el error de pensamiento, entrégamelo a mí, entrégame tus cargas, porque tú eres santo igual a mí, actúa como yo, porque tú eres mi hijo y mi herencia tuya es el amor. Entonces, si tú eres santo, actúa como santo. ¿Y cómo actúa un santo? Desde el amor, desde la paz, desde la armonía. Ahora, ¿hay error de pensamiento? Sí, no te sientes culpable, no te juzgues, porque el ego te saca precisamente para que creas que yo estoy peleado contigo, pero yo siempre te amo. Entonces el ego nos dice, sí, definitivamente es que no merezco nada de Dios. Entonces como no merezco nada de Dios, pues sigámonos portando mal, que es lo que le pasó a los gemelitos de la historia, ¿no? Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias.